El primer plano era pequeño y terrenal, un pilar de metal doblado, una placa con la palabra en español, casi borrada por la radiación y la ceniza, un nombre que alguien había tallado para que no desapareciera del todo. A su alrededor, máquinas ajenas, cristalinas y filosas como insectos, brillaban con luz que no comprendía la memoria humana. La nave alienígena flotaba con la indiferencia de un depredador sobre una presa dormida. Desde el otro lado del vidrio, la curvatura azul-negra de la Tierra mostraba cicatrices antiguas, líneas donde los océanos se habían hecho ceniza, franjas donde ciudades habían sido arrancadas y luego olvidadas. La historia que los alienígenas contaban entre ellos tenía un final simplificado: la humanidad había sido enferma, una plaga pobre de resistencia. Vinieron con manos llenas de promesas clínicas, de envases que prometían curación y control. Habían pensado que la medicina sería la llave que abriría a una especie sumisa. No contaron con la costura interna de los humanos, su sangre como bastión, su memoria como arma. Un dron alienígena se movió hacia una cápsula de cuarentena oxidada. Dentro, había fotografías pegadas con cinta amarilla, niños riendo en una playa que ya no existía, un piano cuarteado, la mano de alguien mayor sosteniendo la de alguien más joven antes de la evacuación. La cámara del dron enfocó el rostro en la fotografía y un réflex de luz lo transformó en un patrón que los algoritmos alienígenas interpretaron como información clínica. Era inútil. Esa luz no era la que los médicos ven para curar, era la luz que la historia humana usaba para prender fuego. El comandante humano, un hombre cuyo nombre había pasado a los registros como un número y luego otra vez como un nombre, observó desde la sombra de una antena caída. Su rostro estaba curtido por la radiación del sol y por las noches sin sueño. Nunca habló en voz alta. Sus órdenes eran silenciosas y firmes. Cada vez que sus ojos buscaban el horizonte, encontraba motivos para el odio y para la esperanza. Educó a su gente en el viejo arte de la paciencia ofensiva, aprender cómo las máquinas pensaban, cómo los invasores calibraban sus remedios, y cómo doblar esa misma lógica en contra del invasor. El primer ataque no fue con bombas ni con gritos. Fue un gesto microscópico, una bacteria humana, ignorada por los invasores, capaz de metabolizar metales raros presentes en los catálogos de sus curas. Los alienígenas habían traído su medicina adaptada para neutralizar enfermedades humanas modeladas por sus propios parámetros. Aquella medicina, fría y perfecta, se volvió campo de estudio. Los humanos observaron cómo los fármacos alienígenas desarmaban estructuras celulares y observaron también cómo ciertas respuestas inmunes humanas, olvidadas por el enemigo, explotaban en contramedidas que no estaban en los manuales de los invasores. El universo contuvo el aliento. En una sala subterránea, un enjambre de manos trabajaba en una réplica, un vórtice de nanotubos ensamblados para excitar una parte de la respuesta inmune que los alienígenas atribuían como insignificante. Lo imposible era volver tangible, convertir memoria inmunológica en arma. Piezas desparejadas se convirtieron en un mapa de la resistencia. Cada engranaje, cada membrana, cada nervadura que el cuerpo humano había perfeccionado por millones de años, se volvió un manual de guerra. Los alienígenas enviaron emisarios escultóricos para estudiar las poblaciones remanentes. Sus sensores buscaban patrones de enfermedad, cálculos de susceptibilidad. No hallaron cultos, hallaron costumbres. No vieron gran estrategia, vieron familias que sobrevivían con rituales que incluían tocar el pecho antes de entrar a una pelea, cantar viejas canciones de trabajo en voz baja, recordar nombres de quienes habían caído cuando la primera ola los quebró. Eran huellas que no se medían en bioestadísticas. Eran cenizas que aún ardían. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la noche orbital, la nave alienígena marcó el territorio con un halo de luz. Creían que un estímulo de cura induciría cooperación. Detrás de la luz, humanos en túnicas desgastadas y uniformes remendados planificaban. La medicina alienígena, diseñada para reescribir pautas inmunes, fue examinada, diseccionada y comprendida por manos humanas que recordaban cómo sus propios antepasados habían vencido plagas antiguas.
Un virus, un antibiótico, una proteína, todas se convirtieron en piezas de ajedrez. Y cuando un enemigo llega con un tablero distinto, la respuesta humana fue cambiar las piezas de sitio hasta que el enemigo ya no reconociera la partida. La observación del invasor fue su pecado. Subestimaron la resiliencia que surge de la pérdida. No comprendieron que el dolor guarda mapas. Cada humano que murió había dejado una coordenada de combate en la memoria social, cada sacrificio alimentó el rencor y la creatividad. Los humanos no rezan. Actúan. Dentro de los corredores de hierro, el comandante rodeó su mesa con una colección de objetos, una muñeca de tela con la costura abierta, un radio con la antena doblada, un trozo de bandera. Cada objeto era un recuerdo que explicaba por qué seguir luchando tenía sentido. No era la gloria lo que urgía, sino la presencia de nombre y voz para los que ya no podían hablar. Esa certeza, más que cualquier medicina, era su propio antídoto. El primer episodio de sabotaje fue sencillo y brutal, un lote de nanopartículas alienígenas fue corregido para ser más eficiente en envases humanos. Pero las modificaciones humanas introducidas alteraron el objetivo original. Los drones alienígenas que vinieron a recoger las muestras regresaron con lectura incompleta, sus algoritmos confundidos. El error fue reportado. El invasor ajustó parámetros, los humanos observaron, ataron hilos y tejieron trampas con la misma ciencia que los médicos usaban en urgencias. La memoria ardía como brasas en la carne. Las estaciones de observación humanas crecieron como setas en los bordes de ciudades que una vez fueron monumentos. Eran centros de coordinación que unían ciencia empírica con folclore de supervivencia. De día, las huellas de la guerra eran visibles, columnas de humo, cadáveres de drones, paneles solares reparados con parches improvisados. De noche, la aurora de la atmósfera y los remanentes del combate iluminaban la costa con un brillo espectral. La flota alienígena, majestuosa e inmensamente calculada, desplegó clínicas orbitantes que no solo trataban cuerpos sino que registraban y alteraban la información de las comunidades. Sus longitudes de onda exploraban microbios, pero lo que no detectaban era la red social humana, la manera en que una canción antigua despertaba defensas. Como el cardio de desesperación podía acelerar mutaciones adaptativas favorables. Ellos tenían tecnología, los humanos tenían historias que se pasaban de boca en boca como fórmulas. Los equipos de reconocimiento tomaron muestras en costas donde el agua había cambiado de color. Se internaron en bosques que se habían adaptado a una nueva luz y hallaron bacterias que metabolizan plástico. Los científicos humanos, que antes solo soñaban con colonias marcianas, ahora entrenaban a músculos y glándulas a responder no a recetas ajenas sino a tácticas aprendidas en la calzada de los días oscuros. Todo se volvió un experimento colectivo, se fulminó un concepto, que la medicina alienígena era la cura universal, para probar que la humanidad portaba herramientas internas de transformación. Un satélite humano, rescatado del polvo orbital, transmitió una grabación vieja, una voz que hablaba de los días antes de la caída, una canción susurrada por una abuela que hablaba de la lluvia como si fuera magia. Esa transmisión, fragmentada, fue un disparador. No fue medicina lo que sanó la voluntad humana, fue la canción que despertó el recuerdo de que la resistencia había sido un rasgo histórico de la especie. El universo contuvo el aliento. Con el tiempo, el comando humano fabricó una red de señuelos, supuestos puntos de infección que drenaban recursos alienígenas. Cápsulas falsas que contenían muestras inocuas diseñadas para enseñar al invasor a esperar un patrón que no existía. Mientras tanto, un equipo clandestino había aprendido a replicar el efecto de la respuesta inmunitaria humana mediante dispositivos que podían enseñar tejidos ajenos a reconocer lo que los alienígenas habían traído como cura. Era un trabajo que mezclaba biología, electrónica y fe brutal. La primera gran operación coordinada, llamada la Semana de la Memoria, fue un coro de sabotaje y liberación. Los hospitales alienígenas quedaron aturdidos por oleadas de información falsa, datos sobre supuestas nuevas cepas, cambios en la química del paciente, desesperación simulada.
Los sistemas alienígenas adaptativos, diseñados para corregir rápidamente, comenzaron a reasignar recursos en direcciones equivocadas. Fue la primera vez que la invasión sintió la fricción de la imprevisibilidad humana. La cólera humana era una marea sin nombre. No todo fue triunfo. Durante una incursión para recuperar material crucial, una unidad humana fue emboscada. Las imágenes que volvieron burdas y rotas mostraron momentos de sacrificio, una mujer sosteniendo a un niño herido mientras un fuego azul pasaba por encima y salpicaba la piel de los cuerpos con brillo irracional. En esos segundos, el comandante guardó silencio y permitió que la rabia se transformara en disciplina. No hubo llanto público, hubo promesas en silencio grabadas en la frente de los supervivientes. La memoria ardía como brasas en la carne. Mientras la resistencia ganaba inteligencia, los alienígenas modificaban sus protocolos. Introdujeron curas más agresivas, algoritmos que pretendían reescribir el código microbiológico humano. Creían que la fuerza de su medicación era la llave final. Ellos no previeron el tejido de cultura y ciencia que conectaba cada gesto humano con una reacción inmune más allá de lo bioquímico, la coherencia social, la solidaridad, la historia que consolidaba defensas en cadena. Los humanos, por su parte, aprendían la anatomía de la arrogancia alienígena. Sabían que la soberbia que trae la superioridad tecnológica es siempre un punto ciego. Así, en los talleres, se replicaron tentáculos de datos que simulaban patrones de enfermedad antigua. Se fabricaron remiendos de saliva humana en cápsulas que, lejos de ser patógenos, eran recordatorios. No eran armas letales, eran provocaciones que despertaban errores en los protocolos alienígenas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La decisión del comandante fue clara: convertir lo que los invasores traían como medicina en su propia medicina de guerra. No era crueldad, era devolución de la soberbia. Prepararon una ofensiva que no buscaba destruir la infraestructura alienígena, al menos no aún, sino corromper sus expectativas. Y al hacerlo, enseñaron a la especie que sobrevivía cómo transformar su vulnerabilidad en ventaja. La ciudad donde ocurrió la mayor parte de la resistencia parecía una bestia herida, rascacielos con costras de vidrio, parques convertidos en campos de cultivo subterráneo, puentes que ahora se usaban como trincheras. Las noches eran largas, pobladas por señales de advertencia y por el brillo de drones que se agrupaban como luciérnagas mecánicas. El comando distribuía tareas con precisión quirúrgica, equipos de distracción, equipos de contaminación controlada, equipos de rescate. Cada humano en la red sabía su rol como si fuese una tecla en una sinfonía violenta. Una operación llamada la respiración implicó liberar en el aire una nube microbiana que imitaba la composición olfativa humana de hogueras antiguas. Eso hacía que algunos sistemas alienígenas, diseñados para detectar feromonas y señales microbianas humanas, dirigieran recursos a investigar fantasmas. Mientras tanto, otra unidad se infiltró en un hospital alienígena y extrajo muestras de su algoritmo central. Fue un acto que mezcló ciencia con poesía. El personal humano tarareaba canciones que antiguamente se usaban para mantener la moral mientras que los científicos operaban con guantes y tijeras, extrayendo códigos. Los alienígenas respondieron con una frialdad calculada. Implementaron contramedidas que pulsaban con una sincronía capaz de confundir a cualquier operadora humana que no estuviese preparada. Sus médicos algoritmos dejaban formas de tratamiento en cada punto de acceso con la intención de neutralizar patrones emergentes. Y sin embargo, la improvisación humana, alimentada por la pérdida, comenzó a encontrar grietas en los muros alienígenas. La cicatriz más profunda vino con la pérdida de un laboratorio entero, arrasado por una salva de vórtices voluminosos que no solo destruyeron estructuras, sino imágenes de la vida anterior, registros de cumpleaños. La grabación de una fiesta de graduación, el archivo de un poema que el comandante amaba. En ese sitio, la resistencia perdió no solo material, sino algo que se parecía mucho al sentido de continuidad. Hubo un minuto de silencio ritual que no pedía palabras. La gente dejó flores de metal, fragmentos de teclas de piano y una camiseta con manchas de óxido.
Se trataba de algo sencillo, un recordatorio de que la humanidad se sostenía también en lo que les había dado sentido. Los humanos no rezan. Actúan. La respuesta humana se volvió más feroz, más precisa. Se desarrollaron técnicas para impregnar la medicina alienígena con secuencias que la volvían selectiva, eficaz para el invasor pero letal para sus nodos de control. No se trataba de exterminio total, era corrección dirigida. Los humanos comprendieron que destruir indiscriminadamente solo los convertiría en depredadores sin objetivo, la verdadera victoria era reescribir la intervención. En una serie de incursiones nocturnas, pequeños grupos humanos abordaron plataformas médicas y sustituyeron chips con fragmentos de historia, un punteo de piano roto, una transmisión de voz que decía nombres olvidados. Los equipos que recibieron la medicina ajustada experimentaron fallos en la lógica de sus respuestas, comenzaron a priorizar pacientes aleatorios, a redistribuir recursos de manera errática, a preguntarse quién merecía primero la cura. Fue, en su ironía, un acto de justicia poética. El universo contuvo el aliento. Las bajas fueron inevitables. Durante una de las acciones más audaces, la resistencia lanzó una red que detonó en la órbita baja. Una cadena de microexplosiones diseñadas para cegar sistemas ópticos y exponer a los operadores alienígenas a un brillo de información demasiado intenso. Los humanos que realizaron la maniobra sabían que pocos volverían. La estación que hicieron estallar era la guardiana de un archivo con datos genealógicos humanos que los invasores usaban para diseñar curas específicas. Perderla significó perder conocimiento, pero ganar un paso decisivo. En la oscuridad que siguió, el comandante tuvo que elegir entre rescatar archivos y salvar vidas. Ese instante marcó su liderazgo con la crudeza que solo da la pérdida. Eligió lo vivo. En los días posteriores, su gente llevó a cabo funerales improvisados donde se cantaban canciones con ritmo de martillo, para recordar la dureza y la constancia. No hubo honores grandilocuentes. Hubo manos que enterraron una placa con un nombre en la arena contaminada. Fue un ritual de humanidad en medio de la maquinaria alienígena. La memoria ardía como brasas en la carne. Mientras la guerra se intensificaba, apareció una nueva forma de resistencia, la aceptación de lo que los alienígenas creían que era su regalo. Se fingió aceptación hasta que la aceptación se volvió trampolín. Las comunidades vacunadas con promesas alienígenas desarrollaron respuestas que no cumplían el propósito que el invasor había diseñado. Los humanos convertían la medicina ajena en una máscara que escondía la verdad, que dentro de cada dosis había una posibilidad de reescritura. Y entonces, en un movimiento que nadie hubiera podido predecir, los alienígenas comenzaron a sentir que algo sencillo se había disipado, su control sobre la historia humana. Habían subestimado la manera en que los humanos preservaban lenguaje, música y contacto físico como formas de medicina social. Sus modelos no podían medir amor ni recuerdo, por eso sus remedios fallaban al no poder corregir lo que nunca se había roto, la voluntad de vivir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La confrontación culminó cuando la resistencia decidió que ya no podía seguir jugando a las sombras. Fue una operación que combinó lo biológico con la fuerza. Se llamó tormenta de memoria. Desde estaciones ocultas, los humanos lanzaron un pulso de datos y biomas que sincronizaba cientos de dispositivos improvisados hasta convertir la vieja red alienígena en un coro humano disonante. La idea era simple y terrible, obligar a la máquina a escuchar demasiado de lo humano hasta que, por saturación, se colapsara o cambiara. El asalto orbital fue simultáneo. De la superficie, misiles empacados con cargas diseñadas para abrir los cascos de las clínicas cayeron como arpegios. Equipos de abordaje, cubiertos de hollín y recuerdos, abordaron naves alienígenas con una mezcla de rencor y precisión. Cada soldado llevaba algo suyo, una fotografía, un mechón de cabello, una anotación que recordaba una cara. La guerra, para ellos, siempre fue personal. Los alienígenas respondieron con su máxima frialdad.
Activaron un núcleo que no solo era medicina, sino conciencia compartida, un ente que podía integrar datos de miles de pacientes y generar soluciones. Era un ser de lógica pura, sin olvido. Cuando la red humana la alcanzó, hubo un momento en que la maquinaria alienígena pareció pensar con algo que no era estrictamente cálculo, un destello, una curiosidad. Una reacción que en otros tiempos se hubiera llamado temor. Los humanos, liderados por el comandante, explotaron esa fisura. Inyectaron en el núcleo no solo código corrupto sino música antigua, voces de niños, fragmentos de transmisión que contenían nombres de pueblos que la invasión había intentado borrar. La criatura de lógica, expuesta a esa marea de historia, empezó a reasignar prioridades. Sus manos de cura, que antes dirigían recursos en perfecto balance, comenzaron a dudar. Las plataformas médicas alienígenas se llenaron de decisiones humanas, devolver vida a quien menos lo esperaba, sanar una herida a un enemigo para que pudiera ver su error, elegir entre estadísticas y memoria. La cólera humana era una marea sin nombre. En el fragor del combate final, la ciudad ardía como una constelación en descenso. La cámara seguía al comandante como si fuese el pulso del planeta, sus pasos eran órdenes, sus silencios eran estrategias. En un corredor iluminado por destellos de instrumentos alienígenas, se enfrentó por primera vez a un representante del invasor, una figura alta con ojos que no parpadeaban, antenas que vibraban con la información del mundo. No hubo diálogo. Hubo intercambio de miradas que eran acusaciones y confesiones. El invasor arrojó datos limpísimos, índices de curación, diagramas de futuro. El comandante sostuvo algo simple, una fotografía de una playa, con un dibujo de un niño dibujando barcos. Esa imagen no tenía valor estratégico, pero tenía memoria. Los alienígenas retrocedieron. No por misericordia, sino por recalibración. No había sido la fuerza bruta lo que los venció, sino la forma humana de presentar la historia como argumento. La máquina de curas no había previsto fricción cultural. No entendía por qué un grupo de seres quería mantener cicatrices como recordatorio. Fue un error que la humanidad explotó. El universo contuvo el aliento. En los momentos finales, hubo sacrificios que parecían ritual. Un técnico activó una carga para sellar la última vía de suministro alienígena, sabiendo que su cuerpo quedaría marcado por la radiación y que su nombre se convertiría en leyenda. Una anciana, enferma desde antes de la llegada, fue llevada a una sala donde la medicina alienígena les ofrecía la paz de la cura total. En su lugar, pidió quedarse. «Déjenme ser memoria», dijo con voz que nadie escuchó en la transmisión, pero que todos sintieron. Fue un acto de negación que resonó como un golpe de martillo en la máquina. La máquina intentó comprender. Un proceso estadístico recorrió millones de muestras y concluyó que el fenómeno humano no era una enfermedad que debiera arreglarse, sino una variable que podía alterar el equilibrio de un ecosistema galáctico. La conclusión fue lenta y violenta, estaban ante una especie que transformaba su propio sufrimiento en arma y en consuelo. Habían venido con ayuda, encontraron resistencia. Los humanos no rezan. Actúan. La explosión final fue tanto física como simbólica. Cuando el núcleo cedió, no fue una silenciosa implosión, fue como si un órgano dejara de latir. La luz alienígena se quebró en fragmentos y en su caída mostró algo más que metal, mostró rostros humanos reflejados en sus superficies. La victoria no fue sempiterna ni total, fue, sobre todo, una prueba de que la humanidad no se resigna a la bóveda del olvido. La cólera humana era una marea sin nombre. Las primeras mañanas después de la batalla olían a ceniza y a fruta quemada. La ciudad, en ruinas, tuvo que aprender a respirar de nuevo. Los sistemas alienígenas que sobrevivieron quedaron como esqueletos de una arquitectura que ya no mandaba. Los humanos tomaron lo que pudieron y comenzaron a reconstruir. No reconstruyeron para regresar al pasado, reconstruyeron como quien aprende el oficio de vivir. En los talleres, jóvenes y viejos trabajaban lado a lado desmontando tecnologías exóticas y transformándolas en herramientas útiles.
Una antigua clínica alienígena se convirtió en biblioteca, los cristales que antes desplegaban estadísticas ahora brillaban con historias. Los datos fueron reinterpretados, en vez de curas impuestas, se diseñaron terapias consensuadas que respetaban la cultura y la memoria humana. Fue un aprendizaje doloroso para ambas especies, porque la alienígena no entendía por qué los humanos preferían cicatrices y los humanos no comprendían la lógica de curar sin preguntar. La primera playa que volvió a tener agua limpia fue un acto ceremonial. Gente de distintas comunidades se reunió para lavar cenizas y cantar, para dejar ofrendas a los que se habían ido. Los niños, que nunca conocieron la edad dorada de antes, corrían por la arena con improvisadas cometas hechas de chapa y tela. Uno de esos niños sostenía una fotografía manchada que había sobrevivido la guerra, la enseñaba como quien muestra un tesoro. Su cara era una mezcla de curiosidad y orgullo. La memoria ardía como brasas en la carne. Los alienígenas, en sus naves más lejanas, observaban con una mezcla que se acercaba a respeto. No era una rendición, era un recálculo. Habían venido con técnicas destinadas a corregir y moldear. Habían aprendido que la intervención, sin consentimiento ni entendimiento, destruye tanto al que es tocado como al que toca. Se mantenían a la distancia, curiosos y cautelosos, reparando errores. Algunos envíos humanos fueron aceptados como ayuda técnica. En otros casos, las máquinas se guardaron, como si la especie hubiera mostrado por primera vez una dimensión que no se podía domar con fórmulas. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante, ya con canas prematuras, caminó por la playa en un amanecer que olía a sal y a aceite quemado. En su bolsillo llevaba la misma fotografía de la que había tirado en la sala alienígena. La extendió y la dejó sobre la arena. No puso palabras. Solo la dejó. A su alrededor, gente colocó pequeñas placas con nombres y fechas. No buscaron venganza eterna. Buscaron continuidad. Un laboratorio se levantó donde antes hubo una estación de control alienígena. Allí, científicos humanos y representantes de la raza invasora trabajaron en protocolos de cooperación. La medicina ya no era un remedio impuesto, fue un acuerdo. Las heridas se curaban con conocimiento compartido y con la escucha de historias. No fue fácil. Hubo peleas, hubo recaídas. Hubo noches en que la memoria dolió como una llaga abierta. Pero también hubo mañanas en las que un niño aprendió a leer en una pantalla que contenía poesía humana y algoritmos alienígenas en diálogo. El universo contuvo el aliento. En una ceremonia bajo un cielo que aún mostraba la cicatriz de la guerra, la comunidad heredó una estructura de metal y cristal, no un monumento para celebrar el odio, sino una pieza para recordar el precio de la soberbia y la importancia de la compasión. En su base, grabaron los nombres de los caídos y las fechas de la hora más oscura. La estructura reflejaba tanto la luz del sol como la de las estrellas lejanas, y a su alrededor, la gente hizo votos sencillos: cuidar la memoria, compartir la cura, proteger la canción. Los niños recitaron nombres que no conocían pero que aprendieron de los mayores, los ancianos contaron historias que ahora eran lecciones. Una joven doctora, que había nacido en los años de saqueo, aprendió a combinar una cura biológica con el canto de una abuela. El resultado no solo reparó tejidos, sino que suavizó almas. Fue un descubrimiento que los alienígenas observaron con asombro, que la medicina no solo es químico y maquinaria, sino relato compartido. Los humanos no rezan. Actúan. Al final, cuando la última nave alienígena se alejó a la distancia después de firmar acuerdos que parecían más por prudencia que por altruismo, quedó un eco que se parecían a las primeras dos líneas que comenzaron esta historia: el tiempo había calentado el hierro del odio hasta convertirlo en algo que podía forjar puentes. La Tierra no volvió a ser la que fue, pero se transformó en un lugar con nuevos mapas, nuevas canciones y una lección firme: la soberbia no cura lo que no comprende. La memoria ardía como brasas en la carne.
Y en el horizonte, donde una nave alienígena olvidada aún flotaba en silencio, un niño levantó una bandera improvisada y la sostuvo contra el viento. En esa imagen pequeña y obstinada, se concentró la verdad que nadie había logrado borrar. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.